En los anales de la historia, pocas figuras resuenan con tanta fuerza como la de Espartaco, el gladiador que desafió el poderío de la República Romana. Nacido en Tracia, una región conocida por sus feroces guerreros, Espartaco no era un hombre nacido para la esclavitud. Se cree que sirvió como soldado en las tropas auxiliares romanas antes de ser capturado y vendido como esclavo. Su destino lo llevó a la infame escuela de gladiadores de Léntulo Batiato en Capu, un lugar de brutalidad y desesperación. Allí, hombres de todas las procedencias eran entrenados para luchar y morir por el entretenimiento de las masas romanas. Espartaco, con su imponente físico y su indomable espíritu, rápidamente se destacó entre los demás. Pero en su corazón ardía una llama que no podía ser extinguida, el anhelo de libertad. En el año 73 a.C., Espartaco, junto con unos 70 compañeros gladiadores, decidió que ya no serían peones en los juegos sangrientos de Roma. Armados con cuchillos de cocina y cualquier cosa que pudieran encontrar, se abrieron paso luchando hacia la libertad. Su audaz escape fue el comienzo de una de las rebeliones de esclavos más grandes y peligrosas que Roma jamás enfrentó. Se refugiaron en las laderas del monte Vesubio, un lugar estratégico y de difícil acceso. La noticia de su rebelión se extendió como un reguero de pólvora por toda la región de Campania. Pronto, miles de esclavos rurales, pastores y otros desposeídos acudieron en masa para unirse a su causa. Espartaco, junto con otros líderes como Crixo y Enomao, comenzó a organizar a esta multitud heterogénea en una fuerza de combate disciplinada. Roma, inicialmente, subestimó la amenaza, considerándola una simple revuelta de bandidos. Enviaron al pretor Cayo Claudio Glabro con una milicia de 3000 hombres para aplastar la insurrección. Glabro bloqueó el único camino conocido hacia la montaña, esperando matar de hambre a los rebeldes. Pero Espartaco demostró su genio táctico por primera vez de una manera espectacular. Hizo que sus hombres tejieran largas cuerdas con las vides silvestres que crecían en la montaña. Bajo el amparo de la noche, descendieron por un acantilado que los romanos habían dejado sin vigilancia, considerándolo intransitable. Cayeron sobre el campamento romano por la retaguardia, tomando las tropas de Glabro completamente por sorpresa. La milicia romana fue aniquilada, y los rebeldes capturaron una gran cantidad de armas y equipo militar. Esta victoria asombrosa elevó a Espartaco de un simple fugitivo a un líder militar formidable. Roma, ahora alarmada, envió 2 legiones más bajo el mando del pretor Publio Varinio. Espartaco, utilizando tácticas de guerrilla y su conocimiento del terreno, derrotó a las fuerzas de Varinio en una serie de enfrentamientos. Incluso capturó los lictores y el caballo personal del pretor, una humillación terrible para un comandante romano. El ejército de esclavos creció exponencialmente, llegando a contar con decenas de miles de seguidores. Se convirtió en un ejército móvil, saqueando ciudades y fincas a su paso para obtener suministros y liberar a más esclavos. Sin embargo, el liderazgo del ejército rebelde estaba dividido. Espartaco quería llevar a sus seguidores hacia el norte, cruzar los Alpes y escapar a sus tierras de origen. Crixo y sus seguidores, en su mayoría galos y germanos, preferían quedarse en Italia para saquear y vengarse de sus antiguos amos. Esta división estratégica resultaría ser fatal para la rebelión. En la primavera del 72, el ejército se dividió. Crixo y su ejército de unos 30 hombres se dirigieron hacia el sur de Italia. El Senado romano, ahora tomando la amenaza con la máxima seriedad, envió a los 2 cónsules del año, Lucio Gelio Publicola y Ceneo Cornelio Léntulo Clodiano. Gelio se enfrentó a Crixo cerca del monte Gargano y lo derrotó contundentemente. Crixo murió luchando valientemente y su ejército fue aniquilado. Espartaco, al enterarse de la muerte de su antiguo compañero, sintió una profunda tristeza y rabia. Para honrar su memoria, obligó a 300 prisioneros romanos a luchar a muerte como gladiadores, invirtiendo los roles de amo y esclavo. Luego, Espartaco marchó hacia el norte, enfrentándose a las legiones consulares por separado. Derrotó primero a Léntulo y luego a Gelio en una serie de brillantes maniobras militares. El camino hacia los Alpes estaba abierto, la libertad estaba al alcance de la mano. Pero entonces, por razones que los historiadores todavía debaten, Espartaco tomó una decisión fatídica. En lugar de cruzar los Alpes hacia la libertad, dio la vuelta y marchó hacia el sur, de nuevo hacia el corazón de Italia. ¿Fue por la presión de sus seguidores que querían saquear Roma? ¿O creyó que podía derrotar a la República de una vez por todas? Esta decisión selló su destino, y el de miles de sus seguidores. El pánico se apoderó de Roma, la ciudad que había conquistado el mundo, ahora temblaba ante un ejército de esclavos.
En esta hora de crisis, el Senado recurrió a un hombre, Marco Licinio Craso. Craso era el hombre más rico de Roma, ambicioso y despiadado, y anhelaba la gloria militar. Se le otorgó un mando especial y 8 legiones, una fuerza de más de 40 soldados veteranos. Craso entendió que el problema no era solo militar, sino también de disciplina dentro de sus propias filas. Cuando una de sus legiones huyó ante el enemigo, Craso revivió un castigo antiguo y brutal, la decimación. 1 de cada 10 hombres de la cohorte castigada fue apaleado hasta la muerte por sus propios compañeros. Este acto terrible restauró la disciplina de hierro en el ejército romano. El miedo a su comandante superó el miedo al enemigo. Craso comenzó a acosar sistemáticamente al ejército de Espartaco, evitando una batalla campal directa. Directa. Empujó a Espartaco hacia el sur, arrinconándolo en la punta de la península de Italia, en la región de Brutium. Espartaco planeaba cruzar el estrecho de Mesina hacia Sicilia, con la esperanza de reavivar la rebelión allí. Hizo un trato con los piratas cilicios para que transportaran a su ejército a través del estrecho. Pero los piratas, después de tomar el pago, lo traicionaron y zarparon sin él. Espartaco y su ejército estaban atrapados. Craso aprovechó la oportunidad para construir una vasta línea de fortificaciones a través del istmo. Un muro y una zanja de casi 50 kilómetros de largo sellaron la península, atrapando al ejército de esclavos. El invierno se instaló, y las condiciones en el campamento rebelde se volvieron desesperadas. Pero Espartaco no se rindió. En una noche de tormenta de nieve, lanzó un audaz intento de ruptura. Logró romper las líneas de Craso con una parte de su ejército, aunque con grandes pérdidas. Una vez más, Espartaco estaba libre, pero su ejército estaba debilitado y fracturado. Mientras tanto, en Roma, la impaciencia crecía. El Senado, temiendo que Craso no pudiera terminar el trabajo, llamó a Pompeyo desde Hispania y a Lúculo desde Asia Menor. Craso, temiendo que Pompeyo le robara la gloria de la victoria final, se decidió a forzar una batalla decisiva. La disciplina en el ejército de Espartaco se desmoronó. Un contingente de galos y germanos se separó para atacar por su cuenta, y fue aniquilado por Craso. Espartaco sabía que el final estaba cerca. Se vio obligado a enfrentarse a las legiones de Craso en una batalla campal. La batalla final tuvo lugar en Apulia, en el sur de Italia, en el año 71 a.c. Según los relatos, antes de la batalla, le trajeron su caballo a Espartaco. Él sacó su espada y mató al animal, diciendo: si gano, tendré muchos caballos mejores. Si pierdo, no necesitaré ninguno. Luchó a pie, como un soldado común, en la primera línea de su ejército. Su objetivo era llegar hasta Craso y matarlo en combate singular. Luchó con la furia de un león acorralado, matando a 2 centuriones que se interpusieron en su camino. Pero estaba abrumado por el número. Fue herido en una pierna por una lanza, pero continuó luchando de rodillas. Finalmente, rodeado por enemigos, Espartaco cayó, luchando hasta su último aliento. Su cuerpo nunca fue identificado con certeza, perdido entre los miles de caídos en el campo de batalla. La rebelión fue aplastada. La victoria de Craso fue total y brutal. Unos 5 rebeldes que escaparon hacia el norte fueron interceptados y destruidos por Pompeyo, quien reclamó cínicamente el crédito por terminar la guerra. Para dar un ejemplo aterrador, Craso ordenó que 6 prisioneros fueran crucificados. Fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia, desde Capua hasta Roma, una distancia de más de 200 kilómetros. Sus cuerpos se dejaron pudrir en las cruces como una advertencia sombría y duradera. Aunque la rebelión fracasó, la leyenda de Espartaco apenas comenzaba. Se convirtió en un símbolo eterno de la lucha por la libertad contra la opresión. Su nombre ha inspirado a revolucionarios, artistas y pensadores a lo largo de los siglos. Espartaco, el esclavo tracio, demostró que incluso el imperio más poderoso puede ser sacudido hasta sus cimientos por el espíritu indomable de aquellos que anhelan ser libres. La historia de Espartaco comienza en una tierra lejana, Tracia, conocida por sus tribus guerreras y su espíritu independiente. Se dice que su linaje era noble, perteneciente a la tribu de los Maedi. Su vida temprana estuvo marcada por el conflicto constante entre las tribus tracias y la expansión de la República Romana. El servicio en las tropas auxiliares romanas era a menudo una obligación para los pueblos conquistados o aliados. Fue durante este servicio donde probablemente adquirió su conocimiento de la organización y tácticas militares romanas. La deserción o la derrota en batalla a menudo conducían a la esclavitud, un destino común para muchos soldados no romanos. Vendido en un mercado de esclavos, su fuerza y físico lo destinaron a la arena. La escuela de Batiato en Capua era una de las más prestigiosas, produciendo gladiadores para los juegos más importantes.
La vida diaria era una rutina brutal de entrenamiento agotador y disciplina severa. Los gladiadores se especializaban en diferentes estilos de lucha, como el mirmilón, el tracio o el reciario. Espartaco, siendo tracio, probablemente fue entrenado para luchar como un traex, con un pequeño escudo cuadrado y una espada curva. La camaradería entre los gladiadores era compleja, una mezcla de rivalidad y hermandad, forjada en la sangre. El plan de escape fue arriesgado, una apuesta desesperada contra probabilidades imposibles. La revuelta comenzó en la cocina, un lugar improbable para el inicio de una guerra. Una vez libres, su primer desafío fue armarse adecuadamente. El Vesubio ofrecía un refugio natural perfecto, una fortaleza montañosa con una sola entrada. La respuesta inicial de Roma fue de complacencia, un error de juicio que les costaría caro. La táctica de las vides de Espartaco fue una obra maestra de ingenio y audacia, explotando la arrogancia romana. La derrota de Glabro no solo les dio armas, sino también una inyección de moral y confianza. El ejército de esclavos era una mezcla diversa de culturas e idiomas: galos, germanos, tracios, griegos y más. Organizar y alimentar a esta creciente masa de personas era un desafío logístico monumental. Espartaco demostró ser no solo un gran guerrero, sino también un administrador y líder carismático. Las victorias sobre las legiones de Varinio consolidaron su leyenda y atrajeron a más seguidores. La división entre Espartaco y Crixo representaba un conflicto fundamental de objetivos: libertad versus venganza. La decisión de Crixo de separarse fue un acto de orgullo que debilitó fatalmente la causa común. La batalla del Monte Gargano fue una lección brutal sobre la eficacia de las legiones romanas cuando estaban bien dirigidas. Los juegos funerarios que Espartaco celebró por Crixo fueron un acto sombrío y simbólico. La marcha de Espartaco hacia el norte fue una campaña militar brillante, superando a 2 ejércitos consulares. En Módena, derrotó a otro ejército romano bajo el mando del gobernador de la Galia Cisalpina. El camino a la libertad estaba despejado, sin más legiones entre ellos y los Alpes. La decisión de dar la vuelta sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia antigua. Algunos creen que sus hombres, envalentonados por las victorias, se negaron a irse y exigieron marchar sobre Roma. Otros sugieren que Espartaco pudo haber tenido un plan más grandioso para incitar una revolución en toda Italia. Cualquiera que fuera la razón, la marcha hacia el sur fue un punto de no retorno. La elección de Craso para liderar la guerra marcó un cambio en la estrategia romana, de la contención a la aniquilación. Craso no solo era rico, sino también un estudioso de la guerra, paciente y metódico. La decimación fue un acto de crueldad calculada, diseñado para aterrorizar a sus propias tropas y someterlas a su voluntad. La estrategia de Craso de desgaste lentamente minó la fuerza y los recursos del ejército de Espartaco. El plan de Espartaco de escapar a Sicilia era su última esperanza viable. La traición de los piratas fue un golpe devastador, un recordatorio de que no podían confiar en nadie más que en ellos mismos. La construcción del muro de Craso fue una hazaña de ingeniería militar, un testimonio de la organización romana. El invierno en el campamento atrapado fue una prueba de supervivencia contra el hambre, el frío y la desesperación. La ruptura a través de las líneas de Craso en la tormenta de nieve fue un acto de pura desesperación y coraje compuesto. Aunque exitosa, la ruptura costó muchas vidas y dejó al ejército rebelde gravemente debilitado. La llegada inminente de Pompeyo y Lúculo creó una carrera contra el tiempo para Craso. La indisciplina final dentro de las filas de Espartaco, con la separación del contingente galo-germano, fue el último clavo en el ataúd. La batalla final fue una confrontación inevitable entre 2 grandes comandantes y 2 mundos opuestos. El acto de matar a su propio caballo fue un poderoso mensaje para sus hombres. No habría retirada, solo victoria o muerte. La carga de Espartaco hacia Craso fue un intento heroico pero suicida de decapitar al ejército romano. Su muerte, aunque no confirmada visualmente, marcó el colapso inmediato de la resistencia rebelde. La búsqueda infructuosa de su cuerpo le otorgó un estatus casi mítico, negando a Roma la satisfacción de exhibir a su enemigo. La crucifixión masiva en la Vía Apia fue uno de los actos de castigo más crueles de la historia romana. Pompeyo, al aniquilar a los fugitivos, se jactó ante el Senado de haber arrancado la guerra de raíz, robándole el crédito a Craso. Craso recibió una ovación, un triunfo menor, en lugar de un triunfo completo, una espina que siempre le dolió. La Tercera Guerra Servil, como se la conoció, dejó una cicatriz profunda en la psique romana. A pesar de su fracaso, la rebelión provocó algunos cambios, aunque limitados, en el trato a los esclavos. La figura de Espartaco fue recordada por los propios romanos, como Plutarco y Apiano, quienes escribieron sobre su valor y nobleza. En la era moderna, Karl Marx lo vio como un verdadero representante del proletariado de la antigüedad.
Su historia ha sido inmortalizada en novelas, películas y series de televisión, cada una reinterpretando su leyenda. Espartaco no luchó por el poder o la riqueza, sino por el concepto más fundamental, la dignidad humana. Su legado es un recordatorio de que la tiranía siempre engendra resistencia. La rebelión expuso la profunda hipocresía de una república que se jactaba de la libertad mientras esclavizaba a millones. El ejército de Espartaco, en su apogeo, fue una nación en movimiento, una sociedad alternativa basada en la libertad. La tragedia de Espartaco no fue su derrota, sino que la libertad que casi alcanzó le fuera arrebatada. Su nombre, susurrado por esclavos en los campos y minas, se convirtió en una oración silenciosa por la liberación. Al final, Espartaco, el gladiador tracio, se convirtió en más que un hombre, se convirtió en una idea inmortal.